Buenos días. Buenas. Buenos días. Buenos días. Hola, buen día. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien y se ve bien? Sí, profe. perfecto, doctora. Bueno, voy a dar unos minutitos más para que se siga sumando la gente porque todavía estamos en hora. ¿Cómo van con los temas? Cuéntenme un poquito mientras esperamos que se cumpla la hora. Es libre, ¿eh? Todos podemos hablar. Cualquiera que opine, que quiera preguntar, que quiera comentar. Son temas bastante largos, así que lleva tiempo, pero bueno, estamos haciendo el mejor esfuerzo que nos sale. Ok, pero digo, si bien son largos, me da la sensación que no son complejos, son bastante prácticos y cotidianos y no abstractos en el sentido de poder encontrar una comprensión bastante sencilla si uno los lee y los analiza. No sé, esa es la sensación que me da a mí, corríjanme ustedes. No, a ver, está bueno porque es algo que uno por ahí, no sé si todos, pero la mayoría los vemos en el día a día. Lo que pasa es que todos tienen sus particularidades, entonces por ahí hay mucho detalle para acordarse, pero en sí no son complicados. Bien, bueno, eso me da la sensación, o por lo menos me alienta a pensar que el hecho de que no sean complicados y que ustedes puedan tener una lectura dinámica, más el apoyo que tienen con las clases, más el material que subimos, seguramente vamos a tener un muy buen resultado el día 30, ¿sí? Está confirmada esa fecha, ¿verdad? Sí, el 30. Sí, las fechas. Bien. Yo quiero comunicar algo que me adelantaron el otro día en mi comisión, ¿sí? Cada comisión va a tener una modalidad diferente de evaluación, ¿sí? No sé si ustedes recibieron ya esa comunicación. Sí, lo publicaron en el grupo de Face. Bien, la comisión número 1, que es la que tenemos nosotros, y la comisión número 3 van a tomar con modalidad por Zoom, vía oral,
y entiendo por lo que me comunicaron que la comisión número 2 va a tomar en modalidad escrita por sistema de aula virtual. ¿Sí? Sí. Así tal cual está publicado en el Face. Ah, perfecto. Bueno, después imagino que recibiremos las instrucciones correspondientes. Yo, mientras doy unos minutitos para que el resto de la gente ingrese, porque todavía veo que faltan. Pero bueno, en esta modalidad, como les conté, nosotros organizamos el examen de forma oral. Hay prioridad, o sea, el examen normalmente va a durar todo el día, va a arrancar a la mañana y va a terminar a la tarde, sobre todo en este caso particular que son bastantes los alumnos que tenemos en comisión, ¿sí? Si hay alumnos que particularmente tienen algún problema con trabajos que tengan que asistir, cuidado de niños que tengan en su casa o actividades que tengan que hacer en plataforma con algún familiar o lo que sea, eso les vamos a ir pidiendo una semana antes, en este caso les voy a pedir yo, un listado, ¿sí? De quienes deben rendir prioritariamente o de mañana o de tarde o en algún horario en particular, como para que nosotros lo tengamos en cuenta y los dejemos pasar y acceder a la sala Zoom, porque eso lo vamos a ir administrando nosotros de acuerdo a ese listado. Lo único que les vamos a pedir es que obviamente en ese listado, o sea, les vamos a pedir algo que no es necesario que lo diga, pero bueno, lo recuerdo, todos somos adultos, que seamos lo más sinceros y francos posibles, porque hay gente que realmente sí tiene la necesidad de rendir en un horario en particular, vuelvo a decir, o a la mañana porque trabaja a la tarde, o a la tarde porque trabaja a la mañana, o en su defecto porque tienen alguna actividad en particular. Entonces, eso lo vamos a ponderar, siempre lo ponderamos y lo tenemos en cuenta justamente para comodidad de ustedes, ¿sí? Bueno, me parece que ya somos 46, faltan bastantes, pero bueno, la idea es ir arrancando. No voy a tomar asistencia ahora porque si no, la mayoría me va a volver a pedir que los acepte. Pero la idea es arrancar, ¿sí? Yo les comenté la semana pasada que hoy quería ver con ustedes un contrato, ¿sí? Que si bien no está ubicado dentro del programa en el módulo número 5, ¿sí? Que es el que estamos analizando en detalle, está ubicado en la unidad correspondiente a los contratos bancarios, ¿sí? Como nosotros estamos viendo en esta primera parte los contratos bancarios, ¿sí? Sé que ya vieron contrato de leasing, están por ver fideicomiso, vieron también cuenta corriente bancaria, estimo que están por ver factoring la semana que viene. Vamos a ver hoy un contrato netamente bancario, ¿sí? En el cual también hay cierta colaboración empresaria, que es el contrato de tarjeta de crédito, ¿sí? Yo voy a compartir pantalla, ¿sí? Díganme si ven bien. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, se ve bien. Bueno, entonces vamos a arrancar con el desarrollo de este contrato. Este contrato, sí, tiene un marco legal específico y determinado, ¿sí? Es un contrato que también tenía tipicidad social y luego tuvo tipicidad legal, pero no tardó tanto tiempo en tener una tipicidad legal como todos los contratos que estuvimos viendo hasta la semana pasada, ¿sí? No fue de la ola de la incorporación al Código Civil y Comercial como la concesión, la franquicia, la distribución, etcétera, etcétera.
Este contrato se incorpora, ¿sí? O sea, de tipicidad social pasa a tener tipicidad legal ya por el año 1999, ¿sí? Con la primer ley que tuvimos en nuestro país, que en realidad es la ley actual, que es la ley 25065, publicada en el Boletín Oficial, como dice ahí en la placa, el 14 de enero del año 1999, ¿sí? A partir de esa época y desde ese entonces, nosotros tenemos en la República Argentina un marco normativo que regula el contrato de tarjeta de crédito. Esta ley que acabamos de mencionar ha tenido reformas, ¿sí?, de tipo parcial, que es importante destacarlas y tenerlas en cuenta dentro de lo que es el marco normativo legal vigente en este momento. La primera modificación o introducción fue la ley 26.010, publicada en el Boletín Oficial el 11 de enero del año 2005, ¿sí?, que establece una modificación en materia de comisiones y aranceles cobrados a los comercios adheridos que forman parte del sistema de tarjeta de crédito. Luego, la ley 26.361, ¿sí?, del 7 de abril del 2008, establece una modificación en relación a la autoridad de aplicación de la ley, que ya la vamos a ver más adelante cuál es. Y por último tenemos a la ley 26.444 del 18 de junio del año 2018, ¿sí?, que reforma lo referido al contrato y al domicilio electrónico, ¿sí? Ya vamos a ver esta modificación del domicilio electrónico que tiene que ver pura y exclusivamente con un avance tecnológico, ¿sí?, en cuanto al establecimiento del resumen, que antes lo teníamos en cuenta solamente en el domicilio real del usuario del sistema. Esta legislación que acabo de mencionarles, ¿sí?, la ley 25065, tiene normativa suplementaria, ¿sí?, o supletoria, ahí dice la placa, normativa supletoria de la ley de tarjeta de crédito. Cada vez que vean LTC, ¿sí?, por una cuestión de abreviatura, sería ley de tarjeta de crédito. La operatoria del sistema de tarjeta de crédito queda sujeta, ¿sí?, al plexo normativo de la 25065 que vamos a analizar a continuación, y en forma supletoria a las normas del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí?, Código Civil y Comercial de la Nación vigente, a la Ley de Defensa del Consumidor, que es la Ley 24.240, y ya vamos a ver que algunas disposiciones de la Ley de Defensa de la Competencia también se aplican de forma supletoria. Todo esto surge del artículo 3º de la Ley de Tarjeta de Crédito. Una particularidad que tiene esta ley es que todas las normas, ¿sí?, que se encuentran establecidas por la ley 25065 son normas de orden público, ¿sí? Esto lo establece específicamente el artículo 56 de la ley de tarjeta de crédito, con lo cual, tal como saben ustedes, que una norma sea establecida como de orden público, significa ni más ni menos que la autonomía de la voluntad de los particulares no puede dejar de lado lo establecido por el marco normativo de la ley. A su vez, el sistema de tarjeta de crédito no solo comprende, ¿sí?, la operatoria crediticia, comprensiva de las tarjetas de débito y de compra, que ya vamos a ver que son dos tarjetas distintas, una es la de débito y otra es la de crédito, sino que además también abarca instrumento tecnológico de identificación del usuario que surge de la relación contractual previa entre el titular, el usuario, el consumidor y el emisor, ¿sí? Bien,
esto en cuanto a la normativa aplicable al sistema. Yo les decía recién que una de las modificaciones que tuvimos en la ley, bastante recientes, tenía que ver con la autoridad de aplicación de la ley, ¿sí? Así como la ley de entidades financieras, que calculo que ya la deben haber visto, ¿a quién tiene de autoridad de aplicación? Al Banco Central. Al Perfecto. BCRA. Correctamente, así como tiene la ley de entidades financieras de autoridad de aplicación al BCRA, que es el Banco Central de la República Argentina, esta ley también tiene autoridades de aplicación. Y acá es bastante, no se limita a una sola entidad, dice, actúan de conformidad a la modificación introducida por el artículo 50 de la ley 26.361, y serían el Banco Central de la República Argentina en todas las cuestiones referentes a los aspectos financieros de la operatoria del contrato, la Secretaría de Comercio de la Nación en todos los aspectos comerciales en el marco de sus facultades de control y de vigilancia del sistema, ¿sí? Ustedes saben que la Secretaría de Comercio justamente lo que busca pregonar es un control que básicamente beneficie, ¿sí?, y evite el perjuicio a la parte más débil de la relación contractual, que vamos a ver que es el usuario del sistema de tarjeta de crédito. Ustedes ya se darán cuenta de todo lo que estamos hablando, que este es un típico contrato de los que nosotros llamamos contrato de adhesión, ¿sí? O sea, básicamente saben, o sea, calculo que todos ustedes, o al menos gran parte de ustedes, conocen el sistema porque en forma directa o indirecta son usuarios del sistema, ¿sí? O sea, calculo que muchos serán titulares de tarjeta de crédito, otros serán adicionales de sus padres, algunos otros tal vez tengan algún comercio y se formen parte de la relación contractual como prestadores del servicio, o ¿sí?, simplemente puedan ser empleados de algún establecimiento comercial, industrial o del mismo Estado, ¿sí?, en el cual cobren sus saberes a través de una cuenta, ¿sí?, una caja de ahorro, y motivo de la utilización de esa caja de ahorro reciban lo que se conoce como tarjeta de débito, que es la que les permite, ¿sí?, extraer el dinero de sus saberes a través de las distintas redes de cajeros automáticos. Es decir, que bajo cualquiera de estas modalidades que les puedo mencionar, yo creo que la mayoría de ustedes están involucrados en el uso del sistema previsto por esta ley. Entonces, les decía que teníamos como autoridad de aplicación al Banco Central de la República Argentina en todas aquellas cuestiones referentes a los aspectos financieros de la operatoria, a la Secretaría de Comercio en los aspectos comerciales, ¿sí?, en el marco de sus facultades de control y vigilancia del sistema, y no obstante, les puse Cava y las provincias podrán actuar como autoridades de aplicación respecto de los hechos sometidos a sus respectivas jurisdicciones, pudiendo a su vez ejercer tales facultades en forma concurrente con los municipios u otros organismos, ¿sí? Esto es importante que tengamos en cuenta lo de la autoridad de aplicación en el sentido de que tengamos en cuenta la actualización del artículo 50 que nos proporcionó la ley 26.361, ¿sí?, que modifica a la 25.065, que es nuestra ley originaria de tarjeta de crédito, aquella que se sanciona en el año 1999, ¿sí? Antes de entrar en lo que sería el marco normativo específico de análisis, me gustaría comentarles un poquito,
A ver si puedo dejar de compartir. Bueno, hoy el botón no me quiere. Ahí está. Dejamos de compartir pantalla un poquito para explicar de dónde surge, ¿sí? De dónde tenemos antecedentes y necesidades de una legislación como es la ley de tarjeta de crédito, ¿sí? Yo les contaba que antes de la sanción de la ley, en el año 1999, el contrato ya existía, ¿sí? Y no solamente existía, sino que en la práctica eran las entidades financieras o determinadas entidades bancarias las prestadoras de este servicio. Pero, ¿qué sucedía en las entidades financieras que prestaban este servicio? ¿Sí? Estas entidades tenían un contrato que las vinculaba con los usuarios del sistema de tarjeta de crédito, que era un contrato de naturaleza ordinaria, ¿sí? Que carecía de vía ejecutiva en el supuesto caso de que el usuario del sistema, ¿sí? Dejase de pagar el resumen correspondiente, el resumen mensual correspondiente a sus compras. Es decir, las entidades financieras tenían este contrato, lo utilizaban, el contrato no estaba regulado, pero tenían un gran inconveniente, una gran complejidad para determinar cómo iban a ejecutar, ¿sí? O cómo iban a reclamar el saldo deudor proveniente de la deuda de tarjeta de crédito, ¿sí? Porque vuelvo a decir, al no haber un marco normativo, no había una determinación específica de cómo se obtenía una vía rápida y efectiva para el cobro de ese saldo, ¿sí? Lógicamente, los bancos no estaban en condiciones de esperar un proceso ordinario, ¿sí? En el cual se tuviera que reclamar el saldo de precio a través de esta modalidad. Ustedes saben que los procesos ordinarios tienen dentro del Código Civil y dentro del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, un procedimiento especial en el cual los plazos, ¿sí? Sobre los cuales se corren traslados, tienen como mínimo 10 a 15 días, son procesos que antes de obtener una sentencia deben de abrirse a prueba, debe de producirse la prueba, y esto implica, sí, un tiempo bastante prudencial y bastante extenso. Veo muy pocas cámaras prendidas, les aviso porque estoy mirándolos a todos y después para controlar la asistencia no me van a servir. Bien, entonces, ¿qué sucedía? Las entidades financieras, ¿sí? Que querían cobrar el saldo proveniente de la deuda de tarjeta de crédito, se vieron obligadas a utilizar una figura, ¿sí? Que la doctrina comercialista denominó cuentas corrientes bancarias no operativas. ¿En qué consistían esas cuentas corrientes bancarias no operativas? En cuentas corrientes que las entidades financieras creaban al solo efecto, ¿sí? De trasladar allí el saldo deudor proveniente de tarjeta de crédito. Es decir, la cuenta no funcionaba con su naturaleza jurídica tal como está destinada a funcionar, ¿sí? Sino que se abría al efecto de que el banco, ¿sí? Pudiera trasladar el saldo deudor proveniente de tarjeta de crédito a esa cuenta corriente bancaria no operativa, y de esta manera el banco, ¿qué tenía? Un título ejecutivo, porque ustedes saben que dentro de los títulos ejecutivos que permite nuestra legislación está, o es uno de ellos, el saldo deudor proveniente de cuenta corriente bancaria. Entonces, ¿por qué la doctrina llamó a estas cuentas corrientes que utilizaban los bancos para trasladar los saldos de tarjetas de crédito
cuentas corrientes bancarias no operativas, porque justamente estas cuentas no operaban con la naturaleza que tiene que tener una cuenta corriente bancaria, sino que servían pura y exclusivamente para que las entidades financieras trasladaran los saldos, ¿sí?, de las deudas de tarjeta de crédito y de esta forma obtuvieran una vía rápida y efectiva para el cobro del saldo, ¿sí? Entonces, con esto, las entidades bancarias, antes de la sanción de la ley, tenían la posibilidad de iniciar un juicio ejecutivo para el cobro del saldo deudor proveniente de la deuda de tarjeta de crédito, y ese juicio ejecutivo obviamente es un proceso más acotado, más sencillo, más rápido que el proceso ordinario al que deberían de recurrir si no hubieran en la práctica ideado este sistema de la cuenta corriente bancaria no operativa, ¿sí? Bueno, esta situación y otras muchas más que les podría contar, pero creo que esta es la más importante o la que más me interesa que sepan, fue la que generó, ¿sí?, entre otras muchas, la necesidad, ¿sí?, de tipificar este contrato, ¿sí?, de que tuviera un marco normativo y de que justamente ese marco normativo le pusiera un coto o un fin a esta posibilidad que tenían las entidades financieras de descargar, ¿sí?, el saldo proveniente de tarjeta de crédito en estas cuentas corrientes bancarias no operativas. De hecho, la 25065 prohíbe expresamente, ¿sí?, que los bancos recurran a esta operatoria, ¿sí? Pero por otro lado, ¿qué hace? Abre la puerta, ¿sí?, a que dentro del marco de la misma ley tengamos un título ejecutivo que le permita a las entidades financieras cobrar el remanente de las deudas de esta tarjeta de crédito a través de un proceso especial en el cual, proceso ejecutivo al fin, en el cual se va a iniciar, ¿sí?, preparando la vía ejecutiva, tal como lo ordena la ley, y siempre y cuando se den las condiciones que la ley establece en cuanto a la viabilidad del título, ¿sí? Entonces, este introito creo que es importante que ustedes lo conozcan a los fines de saber un poquito de dónde parten y de dónde vienen los antecedentes que motivaron a nuestro legislador a tener un marco normativo que regulara este contrato de tarjeta de crédito, que lógicamente no dejó de ser un contrato de adición, ¿sí? O sea, por más que hoy tenemos una ley que regule el contrato sigue siendo un contrato de adhesión y con cláusulas predispuestas. ¿Por qué? Porque como ustedes verán o habrán visto, si son usuarios del sistema, no existe un contrato de tarjeta de crédito redactado de forma individual para cada sujeto en particular, ¿sí? O sea, este es un contrato marco, ¿sí?, que tienen establecidos las entidades emisoras, ¿sí?, o las dadoras del sistema de tarjeta de crédito, con cláusulas predispuestas, ¿sí?, que prácticamente se transforma en la práctica en una especie de formulario en el cual simplemente se completan los nombres de las partes que se vinculan, en este caso de los tomadores, y las circunstancias personales de estos tomadores en cuanto al margen de la apertura de crédito que tienen los usuarios o los consumidores del sistema, que va a depender, lógicamente, de lo que cada usuario pueda justificar como ingresos y como capital, como para tener una apertura de crédito de 100.000, 200.000, 500.000 o 1.000.000 de pesos, ¿sí? Eso sí se determina intuita personae dentro del contrato, pero el resto de las cláusulas están establecidas de forma predispuesta en una especie de contrato formulario. Bien. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Me quieren preguntar algo? ¿Tienen alguna duda?
pueden participar, pueden abrir sus micrófonos libremente, yo los escucho. Así no es tan aburrido y estoy yo así como un loro todo el día y me puedo tomar un mate como se están tomando ustedes. No, profe, por ahora todo muy claro. Por ahora nada. Bien. Bueno, Yo hago una consulta, profesora. sí. Por el tema del examen, le pregunto, ¿se puede preparar un tema? Y ¿Quién me habla? Alan Gerasi. A ver, Alan, si te veo. Escúchame, Alan, yo eso lo contesto todo después, pero yo estaba Bien. planteando si había preguntas en este momento de lo que Ah. estoy exponiendo como tema de clase, ¿sí? O sea, si hay algún, no tengo problema en contestarlo, pero vamos a preguntas que tengan que ver en este momento con la clase que estamos dando. Más que nada, así no perdemos un poco el hilo conductor de la clase, ¿sí? Claro, porque estaba viendo que los contratos bancarios están todos más o menos relacionados, ¿viste? Y bueno, nada, para ver eso. Bien, nosotros... Preguntas, o sea, si las preguntas van a conectar con bueno, otros veo que contratos me así. seguís insistiendo, sos insistidora, Alan, ¿eh? Querés la respuesta ahora, a pesar de que yo la quiero dar sobre el final de clases. Pero no te la voy a contestar porque no la sé. No sé todavía si vamos a decidir en nuestra comisión que puedan preparar un tema para empezar a hablar del tema o que nosotros vamos a decidir preguntar libremente. Estimo que tendré una reunión por Zoom con el resto de los docentes que forman parte de esta cátedra, mis 3 compañeros, y ahí decidiremos si ustedes arrancan preparando un tema o si directamente nosotros preguntamos. Nosotros siempre tenemos una modalidad de una pregunta, ¿sí? Con opción a una segunda pregunta, ¿sí? Y el hecho de no saber ni la primera ni la segunda no da posibilidad que continuemos con el examen. El hecho de que se sepan las dos da posibilidad a que terminemos con el examen de manera satisfactoria, y el hecho de que alguna de las dos no se sepan da derecho a una tercera pregunta, y esa va a ser la definitoria. Esa es la modalidad en la que la Comisión 1 se maneja desde hace años en los exámenes orales, ¿sí? ¿Está? Gracias. Bueno, seguimos y le quiero solamente en este momento, por favor, por una cuestión de organización de la clase, preguntas que tengan que ver con el tema que estoy exponiendo y con el tema que estamos tratando de aprender en forma conjunta, ¿sí? No te escucho, perdóname, te escucho muy, muy bajito. Sí. Pero que he visto es que también preparan documentos en blanco en las tarjetas de crédito para empezar. Para. Te escucho. Lo que he visto también... Es que se hayan firmado documentos en blanco para garantizar el saldo deudor. Sí, María Victoria, sí. Otra de las soluciones que utilizaban en su momento las entidades financieras cuando no existía la ley eran los que se llamaban pagarés en blanco. Es decir, o sea, la modalidad más utilizada era esta, la de trasladar el saldo deudor a la cuenta corriente bancaria no operativa, pero también existía la posibilidad, eso era más, menos usual porque era más grotesco y de hecho el consumidor evitaba y rechazaba esta situación, pero algunos bancos llegaron a hacerle firmar a los usuarios del sistema pagarés en blancos. Entonces, ¿qué significaba esto? Que firmado el pagaré en blanco, ¿sí? Luego el banco completaba ese pagaré con el importe que el usuario del sistema de la tarjeta de crédito debía y ahí iniciaba un juicio ejecutivo, ¿sí? Son las dos modalidades que utilizaban en aquel momento los bancos. Los pagarés en blancos y las cuentas corrientes bancarias no operativas. ¿Se entendió? Bien. Bueno,
vamos a ver cuál es la finalidad que tiene la ley, ¿sí? La finalidad de la ley de tarjeta de crédito está dada por su artículo 1, ¿sí? Hay que aclarar que cuando hablamos de esta ley estamos hablando de un conjunto complejo y sistematizado de contratos individuales, ¿sí? Porque para que se dé el contrato de tarjeta de crédito hay varias relaciones jurídicas, o al menos 2 relaciones jurídicas que deben de existir para que funcione el sistema. Va a haber una relación jurídica entre el dador del sistema y el usuario, y a su vez va a haber otra relación jurídica entre el dador y los comercios adheridos. Es decir, deben de existir estos 2 contratos de forma individual para que funcione el sistema de adquisición de bienes y servicios a través del sistema de tarjeta de crédito. Por eso, la finalidad de la ley, en su artículo 1, dice que es un conjunto complejo y sistematizado de contratos individuales que tiene por finalidad, ¿sí? Permitirle al usuario efectuar compras o locaciones de bienes o servicios veo que quedó mal y se los quiero corregir. Servicios. Ahí está. U obras, o obtener préstamos o anticipos de dinero del sistema en los distintos comercios adheridos. También le permite, sí, al titular de la tarjeta diferir el pago, ¿sí? O la devolución del dinero que se haya adelantado a través de este sistema o financiado con las distintas modalidades establecidas en el contrato. Normalmente cuando se habla de diferir para el titular, se refiere a que el titular compra hoy, ¿sí? Y difiere el pago del saldo proveniente de la tarjeta de crédito a un momento posterior, y ese momento posterior es el momento del vencimiento del resumen, que habitualmente se produce de forma mensual. Y luego también encontramos dentro de las finalidades del contrato la posibilidad de abonar a los proveedores de bienes o servicios los consumos del usuario en los términos pactados, ¿sí? Analizando la otra parte, ¿sí?, de la relación contractual. ¿Se entiende entonces dónde está la finalidad del contrato? ¿Sí? Se dan cuenta que la finalidad es amplia, no se circunscribe a un solo hecho o a una sola circunstancia, ¿sí? Hay varias finalidades que están comprendidas dentro de este contrato. Bien. Hay algunas definiciones, ¿sí?, que nosotros debemos de conocer, de las cuales nos habla la ley de tarjeta de crédito, y son conceptos que debemos tener claros antes de empezar a desarrollar el análisis propiamente dicho de la ley, ¿sí? Cuando la ley habla de emisor, ¿sí?, vamos a encontrar muchas veces a lo largo de la normativa hablar del emisor, ¿se refiere a quién? El emisor es la entidad financiera, comercial o bancaria que emite la tarjeta de crédito, ¿sí? Cuando hablo de entidad financiera, comercial o bancaria, tengan en cuenta que no siempre, ¿sí?, el emisor es un banco, ¿ok? ¿Sí? Nosotros podemos tener, no sé, la tarjeta de crédito Visa del Banco de la Provincia de Buenos Aires, la tarjeta de crédito Mastercard del Banco de la Nación Argentina. Pero también existen otras tarjetas de crédito, ¿sí? Como por ejemplo, voy a poner ejemplos locales de Mar del Plata como para que lo ubiquen. Tarjeta naranja, ¿sí? Tarjeta Fava. Esas tarjetas de crédito, que no dejan de ser tarjetas de crédito, no funcionan bajo el sistema de una entidad financiera
o bancarias, sino que son entidades comerciales dadoras del sistema de tarjeta de crédito. Profe, Mercado Pago puede entrar también en el ejemplo. ¿Cómo? Si Mercado Pago también puede entrar en el ejemplo. ¿Dónde ves el sistema de Mercado Pago? A ver. Porque podés pedir una tarjeta de débito y además te pueden dar un crédito si lo pedís. Sí, pero no veo... Se puede pedir una tarjeta de crédito también. Perdón que me meta, la tarjeta de crédito de Mercado Pago de la que habla la compañera funciona a través del banco hipotecario y es boletinada a través de Visa. Claro, Ah, exactamente. yo no sabía eso. Sí, Que era por el sí. banco. Yo lo que quería decir era que el ejemplo propicio, ¿sí? de Mercado Pago, solito así, no era una tarjeta, no era un contrato de tarjeta de crédito propiamente dicho. Ahí un compañero nos acaba de completar lo que yo te iba a contestar, y ya se ve que hay intervenciones de otras entidades que hacen que no sea de por sí Mercado Pago una prestadora de tarjeta de crédito, ¿sí? Puede que se confundan algunas prestaciones, pero no es la finalidad que tiene esta que estamos analizando. Bien. Otro concepto que tenemos que internalizar en el análisis de esta ley. Titular de la tarjeta de crédito. ¿Quién es el titular de la tarjeta de crédito? ¿Sí? Es aquel habilitado para el uso de la tarjeta de crédito quien va a hacerse responsable de todos los cargos y los consumos que realice él, a título personal, o sus autorizados, ¿sí? Cuando digo sus autorizados, vieron que muchas veces el titular tiene extensiones, ¿sí? El típico ejemplo es cuando nuestros padres nos dan la extensión de la tarjeta de crédito, ¿sí? Entonces, nos dan la tarjeta y nos dicen, ojo, usala, no te zarpes, etcétera, etcétera. Bien, ¿por qué lo dicen? Porque el titular de la tarjeta justamente es responsable de todas las deudas de sus adicionales, ¿sí? De hecho, cuando va a llegar el resumen, le va a llegar al titular de la tarjeta y es él el que va a pagar independientemente de que no estén dentro de sus propios listados de consumo. Entonces ahí viene otro concepto que usa mucho la ley, que es usuario adicional, beneficiario de extensiones, ¿sí? ¿Quién es? Bien, el autorizado por el titular para realizar operaciones con tarjeta de crédito que recibe del emisor un instrumento de idénticas características que el titular, ¿sí? Es el que recibe básicamente la tarjeta adicional. Luego aparece otro concepto bastante reiteradamente dentro del marco de la ley, que es el concepto de tarjeta de compra, ¿sí? Que se distingue de la tarjeta de débito, ¿sí? Tengan en cuenta que en la normativa de la ley de tarjeta de crédito también está regulada la tarjeta de débito. ¿Son lo mismo? No, ¿sí? Vuelvo a repetir, tarjeta de crédito y tarjeta de débito, ¿son lo mismo? No, no son las mismas figuras jurídicas. Sus finalidades son distintas, pero están dentro de un mismo marco normativo. La tarjeta de compra es aquella que las instituciones comerciales entregan a sus clientes para realizar compras en los distintos establecimientos adheridos. La tarjeta de débito, ¿sí? Es aquella que las instituciones bancarias le entregan a sus clientes para efectuar compras donde los importes de las mismas son debitados directamente de una cuenta de ahorro o de una caja de ahorro o de una cuenta corriente bancaria del titular. ¿Y cuál es la diferencia que tenemos en una figura y en la otra? Cuando nosotros usamos la tarjeta de débito, ¿sí? Recuerdan que les dije que, por ejemplo, ustedes pueden tener una tarjeta de débito si cobran un sueldo en una relación laboral que tienen en blanco y con esa tarjeta de débito van al cajero y hacen extracciones de lo que es su sueldo o se presentan en la caja del banco y hacen extracciones. O
van a un comercio adherido y pagan con esta tarjeta, ¿sí? Que permite el pago de la tarjeta de débito. La tarjeta de débito implica sí o sí que debo tener una caja de ahorro al menos en el banco, ¿sí? Emisor de la tarjeta. Puede ser una caja de ahorro con o sin mantenimiento, con gastos de mantenimiento, ¿sí? No tienen gasto de mantenimiento normalmente las cuentas sueldo. Pero la particularidad que tiene, a diferencia de la tarjeta de crédito, es que el débito de la compra del bien o servicio adquirido se produce de forma inmediata al momento en el que se pasa el plástico por el postnet, ¿sí? Es decir, yo voy a un comercio adherido hoy y hago una compra de 3.000 pesos, automáticamente en los movimientos de mi cuenta, hoy, ¿sí? Al final del día, voy a tener debitado los 3.000 pesos de la compra, ¿sí? De forma inmediata. En cambio, cuando yo compro con tarjeta de crédito, estoy difiriendo el pago de la compra a un momento posterior, que es al momento del vencimiento del resumen. Quiere decir que si yo hoy voy al comercio adherido y en ese comercio adherido compro por la suma de 3.000 pesos, yo no voy a tener que pagar esa suma ¿hasta cuándo? Hasta cuando venza el resumen, ¿sí? Que normalmente va a ser a los 30 días de que hago la compra, ¿sí? Digo 30 días por decir un plazo conjunto, ¿sí? Si yo voy y compro hoy y justo mi tarjeta cierra mañana, bueno, posiblemente me van a exigir el pago en menos de 30 días, en una semana. Pero, ¿ustedes entienden la diferencia de una figura con la otra? Sí, profesora, se entiende. ¿Se entiende? Entonces, Sí, la doctora. tarjeta de débito no es lo mismo que la tarjeta de crédito. Es más, y esto lo voy a aclarar porque la doctrina sostiene, ¿sí? Digo que la doctrina sostiene y después en la práctica no se aplica, y les voy a contar por qué no se aplica. La doctrina sostiene que el pago realizado con la tarjeta de débito debe ser equiparado a un pago contado, efectivo, ¿sí? O sea, no contado porque no hay entrega de billete, pero sí debe ser equiparado a un pago efectivo, porque el cliente, en el mismo momento en el que realiza la compra, ve debitado el saldo de su cuenta. Entonces, en la práctica, ¿sí? Cuando ustedes van a un comercio, ustedes... Les voy a poner un ejemplo que creo que es bastante habitual y que todos lo conocen. Van a un comercio, ¿sí? Se van a comprar un par de zapatillas. Sí, pago contado 8.000 pesos. Pago con tarjeta 8.990. Bien. Y yo pregunto, ¿y si te pago con débito? Ah, no, lo mismo que con tarjeta. No, señor comerciante, no es lo mismo que con tarjeta, porque si yo voy y le pago con débito, ¿sí? Automáticamente me van a descontar los 8.900 pesos de mi cuenta, ¿sí? Entonces debe ser equiparado, ¿sí? Al pago contado, ¿ok? ¿Por qué? Porque al consumidor le ve descontado en ese mismo día que realiza la compra el saldo de la misma. Pero ¿qué sucede? Y esto es el típico caso de echa la ley y echa la trampa, ¿sí? No es lo mismo para un comercio adherido recibir una compra en dinero en efectivo que recibir una compra con tarjeta de débito, porque al incorporarse al sistema la tarjeta de débito, hay determinados gastos administrativos que el comercio adherido debe pagarle al sistema proveedor. Entonces, por eso en la práctica muchos comercios dicen, no, pago con tarjeta, sí, un precio, pago con efectivo otro. Y no consignan, sí, esta otra modalidad que es la de la tarjeta de débito, que debe ser lo mismo que un pago en efectivo, pero que en realidad, o sea, este ejemplo que estoy contando, ¿nadie lo vivió? ¿Les ha pasado? Sí, a mí me pasa todo el tiempo, que Sí, me cada dicen, vez no, que salís a comprar. Bueno, Todos los días. Sí, todo el tiempo pasa. y de hecho,
se habrán encontrado también con esta frase, ¿sí? Que el vendedor o la vendedora te dice, mira, acá a la vuelta tenemos un cajero, andá, sacate la plata y vení. ¿O no? Sí, tal cual. Sí, sí, sí. Bueno. Y más ahora Sí. en pandemia que no manejás mucho los billetes y demás, pagás con la tarjeta Ni de hablar, débito. ¿sí? Sí. Bueno, yo muchas veces, como típica profesora de Derecho Comercial, me peleé en los establecimientos comerciales por esta situación, ¿sí? A veces la pelea no tiene ningún sentido, chicos, porque tuve que ir al cajero, sacar la plata y, o sea, pero lo aclaro que desde el punto de vista jurídico es absolutamente defendible, ¿sí? Porque tiene que ser respetado. Pero bueno, aclaro, cuando se hace una compra con tarjeta de débito o con tarjeta de crédito, el comercio adherido ingresa al sistema y paga comisiones y tiene descuentos por el uso del sistema. En cambio, cuando vende en efectivo, no. Sumado a otra circunstancia que tiene el efectivo, que no tiene ni el débito ni el crédito. El efectivo puede llevar a que el comercio, ¿qué haga? Sí, no facture la facture. compra. Que venda en ¿Sí? negro. Exactamente. Entonces ahí también viene el tema del descuento. Pero bueno, o sea, la ley no habla del pago en negro y todo esto. Estamos hablando de lo que es la realidad contractual de la figura. Bien. Profe, Sí. ¿no hay una obligación de que los comercios tienen que tener sí o sí habilitado, digamos, el pago con tarjeta de débito? O sea, ponele, pueden que no tengan tarjeta de crédito, pero sí o sí tarjeta de débito. Sí, sí. Bueno, cuando nació la ley de tarjeta de crédito, sí, los que operaban con el sistema de tarjeta eran los comercios adheridos, sí. Vos podías seguir vendiendo en efectivo o vender con tarjeta de crédito. Luego, sí, y esto coincidió en el momento en el que se establece la normativa que todos los asalariados deben de cobrar sus sueldos a través de cuentas bancarias, ¿sí? Ya no se paga más en efectivo, sino que te depositan el saldo de tu sueldo en una cuenta. Eso trajo aparejado la necesidad de que todos los comercios deberían de tener habilitado el sistema de tarjeta de débito, ¿sí? De hecho, uno podría llegar a denunciar a un comercio determinado si es que no tiene habilitado el sistema, porque hoy yo podría concurrir a cualquier establecimiento y en todos tendría que pagar o poder pagar con tarjeta de débito. Hasta que esto se implementó, les quiero contar algo que sucedió en la práctica, ¿sí? Montones de comercios no tenían el sistema hasta que la AFIP llegó y los puso del cuello y les dijo, es obligatorio que tengan postnet con tarjeta de débito. Hasta ese momento todos los comercios que pudieron estiraron la situación para no tener la tarjeta. ¿Por qué? Porque justamente se pagan gastos por esto y hay retenciones. La pandemia, ¿sí?, que nos toca vivir desde hace más de un año atrás, hizo que en la práctica los pocos comercios que quedaban sin tener este sistema se vieran obligados a tenerlo, ¿sí? O sea, se vieran obligados a dejar de infringir la ley. ¿Por qué? Porque alguien habló hoy del circulante del dinero, del contacto que puede traer el tacto del billete y de la necesidad de hacer todo más expeditivo, justamente llevó a esto, a una regularización de manera indirecta de muchísimos comercios, es más, hasta comercios chiquititos, ¿sí? No sé, mini despensas que hasta el momento no habían tenido una tarjeta de crédito dando vueltas, una tarjeta de débito dando vueltas, pues bueno, ahora tienen el postnet. Y de hecho, está comprobado, ¿sí?, que la gente consume mucho más, ¿sí?, con esta modalidad contractual, ¿sí? Lo estoy hablando desde la estadística de los estudios de mercado, ¿sí? Por más que los comerciantes nos lo digan, está probado que es así.
Pero bueno, respondiendo tu pregunta, sí, hoy todos tienen que tener habilitado el sistema de la tarjeta de débito. No así el sistema de la tarjeta de crédito, ¿sí? Que es una figura distinta regulada dentro de la misma ley. Bueno, y el último concepto que quería mencionarles, que también el legislador menciona mucho a lo largo de la ley, es el concepto de proveedor o comercio adherido, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de proveedor o comercio adherido? ¿Sí? Es aquel en virtud del contrato celebrado con el emisor que proporciona bienes o servicios al usuario, ¿sí? Es aquel que acepta percibir el importe de la compra mediante el sistema de tarjeta de crédito, ¿sí? Comercio adherido es todo aquel al cual puedo recurrir, sí, y comprar con tarjeta de crédito. Y ese comercio adherido es el que va a tener un contrato especial celebrado con la entidad emisora para poder vender o comercializar bienes y servicios a través de esta modalidad contractual, ¿sí? Y ahí vemos la segunda relación contractual, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos allá de la definición del contrato y del sistema, hablábamos de que era un negocio jurídico complejo? Sí, es un negocio jurídico complejo porque de hecho deben existir al menos dos relaciones contractuales para que funcione el sistema. Una relación contractual que va a ser la que va a existir con el emisor y el usuario del sistema de tarjeta de crédito, y otra relación contractual que va a existir entre el emisor y el comercio adherido. Deben de existir esos dos contratos de forma individual para que luego funcione la operatoria de adquirir bienes o servicios o locaciones a través de este sistema, ¿sí? O de obtener simplemente un adelanto de dinero, porque no nos olvidemos que a través de la tarjeta de crédito también se involucra un contrato que, de acuerdo a la doctrina bancarista, es un contrato de apertura de crédito, ¿sí? Porque si yo tengo la posibilidad de que con ese plástico voy y obtengo un adelanto de dinero, no es ni más ni menos que un contrato de apertura de crédito, ¿sí? ¿Ustedes vieron operaciones activas, pasivas y neutras? ¿O de servicio? Sí, la vimos. Sí, lo vimos con Nahuel, me parece. Sí, lo da siempre el doctor Ramos Mauriño, ¿bien? Siempre hablamos de operaciones activas, operaciones pasivas o neutras o de servicio. En este caso hay una apertura de crédito, entonces justamente lo podemos ubicar dentro de estas operaciones en las cuales el usuario se convierte en deudor de la entidad financiera, ¿sí? ¿Por qué? Porque le va a deber a la entidad financiera al momento al que venza el resumen. Entonces tenemos una apertura de crédito no directa, sino indirecta, pero apertura de crédito al fin, ¿sí? Y esto que les acabo de decir es lo que se conjuga en la finalidad que tiene la ley de tarjeta de crédito, ¿sí? El artículo primero nos dice que se le permite al usuario efectuar compras o locaciones de bienes o servicios u obras, obtener préstamos y anticipos de dinero del sistema en los distintos comercios adheridos. Se permite diferir para el titular el pago o las devoluciones a la fecha pactada o financiarlo conforme a alguna modalidad establecida en el contrato. Esto significa ni más ni menos que, ¿vieron esta operatoria que es bastante usual? Llega el resumen de tarjeta de crédito, ¿sí? Y el sistema de tarjeta de crédito me permite hacer un pago total del resumen, pago total cancelatorio, hacer un pago mínimo que ya está preestablecido en el resumen y luego financiar el saldo restante, ¿sí? Entonces, por eso acá habla en el segundo punto de diferir, ¿sí? Para el titular el pago o las devoluciones a fecha pactada, que sería fecha de vencimiento de resumen, o financiarlo conforme a alguna de las modalidades establecidas
en el contrato. Y también tenemos dentro de la finalidad el abonar a los proveedores de bienes o servicios los consumos del usuario en los términos pactados, ¿sí? Viendo lo que sería la otra parte, ¿sí? Bueno, ¿cómo funciona este contrato? Estamos hablando de cómo funciona en la práctica, ¿sí? El contrato se conforma sobre la base de 2 contratos, ¿sí? Creándose una suerte de relación trilateral, dice en la doctrina, ¿sí? Pero ojo, no confundamos que el contrato tenga 3 partes, ¿eh? ¿Está claro? Hay 2 relaciones jurídicas que se celebran entre el emisor y el usuario y entre el emisor y el comercio adherido, ¿sí? Pero no significa que todas forman parte del mismo contrato. Bien. Existen 2 contratos básicos. El que celebra el emisor, ¿sí? Con los propietarios de los negocios, y el que celebra, o sea, el que se celebra entre la dadora, emisora, y las personas a quienes se le entrega la tarjeta de crédito, ¿sí? Entre negocio adherido del titular y el titular de la tarjeta, la vinculación es res inter alios, ¿sí? Respecto del emisor. Es posible distinguir 3 clases de instituciones que la emiten a la tarjeta de crédito. Están las empresas comerciales, las entidades especializadas y los bancos comerciales o entidades financieras. En virtud de este contrato, ¿sí? Que se celebra entre el emisor y el futuro beneficiario del crédito, se le otorga a este la respectiva tarjeta para que pueda usar la misma, y luego la empresa exigirá previamente que el beneficiario acredite sus datos personales y que cuente con una solvencia suficiente para afrontar los gastos en el futuro. Esto es lo que yo les decía que hace al contrato Intuita Personae, en el sentido de que el banco o la entidad emisora me va a pedir una determinada solvencia, ¿sí? Para darme una determinada apertura de crédito. La entidad emisora contrata, ¿sí? Con un número de comerciantes a los fines de que estos acepten convencionalmente la utilización del crédito concedido a los usuarios, ¿sí? Para que justamente los usuarios del sistema puedan adquirir distintos bienes y servicios a través de esta modalidad. El objeto del contrato es otorgar un crédito al comprador para facilitarle la obtención de bienes y servicios, ¿sí? Escuchen la palabra. El objeto del contrato es otorgar un crédito al comprador, ¿sí? Por eso hablamos de la apertura de crédito. Existen básicamente en el funcionamiento práctico de este contrato 2 tipos de comisiones, ¿sí? Está la comisión que abona el establecimiento afiliado a la entidad emisora, o sea, la comisión que el comercio adherido le abona a la entidad emisora, y luego está la que abona el cliente, ¿sí? El usuario del sistema, a la entidad que le presta la tarjeta, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que estamos frente a un contrato hiperoneroso, no oneroso. ¿Por qué? Porque el banco, la entidad emisora, recibe, ¿sí? Pago de comisiones de las 2 partes que se vinculan en el contrato, ¿sí? O sea, del usuario del sistema, del que tiene la tarjeta de crédito, y del prestador del sistema, que es el comercio adherido, ¿sí? Entonces ahí tenemos este carácter de oneroso, ¿sí? Absolutamente marcado. Es de adhesión, es oneroso, es Intuita Personae, ¿sí? Es bilateral. Bien. Y por último, tenemos que, pese a que en algunos autores lo asimilan a otros institutos, ¿sí? Se está en presencia de una especie de contrato de netamente crediticio. Y dentro de los contratos netamente crediticios
hablamos de la apertura de crédito. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Se entiende? Sí, doctora, se entiende. ¿Quiere preguntar algo? ¿No? Bueno. Fe, yo tengo una pregunta. Sí. En la filmina anterior, entidades especializadas, ¿cuál puede ser un ejemplo? El caso que vimos hoy de la entidad como puede ser FABA o tarjeta naranja, que son entidades que están especializadas y tienen dentro de la autorización que el BCRA les da para funcionar, tienen armado un tipo de sociedad que le permite ser emisora de un sistema de tarjeta de crédito. Ah, bueno, gracias. Bien. Bueno. ¿Cuál es el contenido del contrato? Es decir, ¿qué debe contener un contrato de tarjeta de crédito? ¿Sí? Ahí tenemos que ir al análisis del artículo 6 de la ley 25065, con la particularidad, que quiero que sepan de antemano, antes de empezar a analizarlo, que estos son contenidos mínimos del contrato, ¿sí? Esto que vamos a analizar ahora, que dice el artículo 6, es lo que mínimamente el contrato tiene que tener o debe contener, lo que no quita, ¿sí?, que existan otras disposiciones también contempladas dentro del contrato que no estén contenidas en este artículo 6. Bien, contenidos. Plazo de vigencia del contrato y de la tarjeta, ¿sí? Es decir, ¿cuál es el plazo de validez que tiene el contrato de tarjeta de crédito? ¿Sí? Normalmente en la práctica es de 1 año. Y plazo de validez o de vigencia de la tarjeta o del plástico que después se va a entregar al usuario. En ese caso es más extenso, ¿sí? No es simplemente 1 año, sino que los plásticos muchas veces se extienden por un periodo mayor de tiempo y al momento del vencimiento nos mandan las renovaciones de los mismos. Plazo para el pago de las obligaciones por parte del titular, ¿sí? Es decir, ahí yo les puse entre paréntesis mensual. ¿Por qué? Porque en el 99,9% de los casos el plazo para el pago de las obligaciones se produce mes a mes. Es decir, los resúmenes vencen cada 30 días, ¿sí? De acuerdo a la fecha de cierre de cada usuario en particular. No todos los usuarios, o sea, no todas las tarjetas vencen del 1 al 10 o del 1 al 5, ¿sí? De acuerdo a cada contrato particular va a haber una determinada fecha de vencimiento. Pero lo cierto es que el plazo para el pago de las obligaciones por parte del titular se establece normalmente de forma mensual. Otro contenido importante es el monto mínimo de pago conforme las operaciones efectuadas. Es decir, yo compro, tengo una apertura de crédito de X cantidad de pesos, pero queda establecido en el contrato que mínimamente me comprometo a pagar, al momento del vencimiento de resumen, un determinado porcentual de esa apertura de crédito que tengo. ¿Sí? También está el monto máximo de compra o de retiro de dinero mensualizado, ¿sí? Eso es lo que se conoce como el límite de compra. Es decir, yo tengo una apertura de crédito, de acuerdo a mis circunstancias crediticias personales y a mi garantía, de X cantidad de pesos, ¿sí? Ese es el máximo de compra que puedo realizar mes a mes, ¿sí? O el máximo de los retiros en efectivo que puedo realizar mes a mes. La ley no lo dice, pero acá tenemos que incorporar en este inciso también algo que se da en la práctica, que es el límite, no se los puse, pero se los voy a poner así ya les queda, el límite de pago, límite de compra en cuotas. Es decir,
Cuando compro en cuotas, cosa que es muy usual, y cosa que todos los argentinos en este momento hacemos, porque justamente la inflación que nos gobierna es escalofriante, hay un límite de compra para el pago en cuotas, ¿sí? Entonces, yo tengo determinado límite para pagar en cuotas. No puedo excederme de él. Y cuando me excedo, voy a pasar el plástico por el sistema y no me van a habilitar la compra porque justamente tengo establecido un límite, ¿sí?, que surge en el momento del contrato, de cuál es el máximo que puedo comprar en cuotas. ¿Y cómo se va a determinar este límite de compras y este monto máximo de compras? Bueno, justamente cuando el usuario del sistema al banco le acredita sus ingresos, ni más ni menos, ¿sí? O sea, es muy usual que nos digan en el banco, para otorgarnos la tarjeta, trae tu recibo de sueldo. Bueno, ese es, o acredita tu condición frente al IVA. Si sos monotributista, se supone que tenés una condición una condición de ingresos de X cantidad de pesos. Si sos responsable inscripto, ganás más allá de eso. Bueno, ese va a ser el límite de apertura de crédito que voy a tener y va a estar relacionado con el límite de compra en cuotas. Bien. Otro contenido que tenemos en el contrato son las tasas de interés compensatorio o financiero que el banco o la entidad emisora va a poder aplicar, ¿sí? Cuando hablamos de este interés, estamos hablando de que es el interés aplicable sobre el monto financiado, ¿sí? O sea, sobre lo que no pagué. También, como contenido del contrato, está la tasa de intereses punitorios, ¿sí? Los punitorios son los que se aplican, ¿sí?, cuando hay mora o cuando hay falta de pago, ¿sí? Ahí empieza a regir la tasa de interés punitorio, ¿sí? La fecha de cierre contable de las operaciones, el tipo y monto de cargos administrativos o de permanencia en el sistema, ¿sí? Es muy importante que dentro del contrato el usuario del sistema sepa, ¿sí?, cuánto va a tener que pagar de gasto administrativo, ¿sí?, ahí está. Gastos administrativos y de permanencia en el sistema, cuánto me va a costar la renovación, por ejemplo. El procedimiento y la responsabilidad en caso de pérdida o de sustracción de la tarjeta de crédito, ¿sí? Y acá este contenido del contrato, ¿sí?, se complementa con el artículo 51 de la ley de tarjeta de crédito, que establece todo un sistema de denuncias, ¿sí?, que funciona los 365 días del año y las 24 horas del día, mediante el cual, ¿sí?, para garantizar las operaciones y minimizar los riesgos, ¿sí?, por operaciones con tarjetas sustraídas o perdidas, el emisor debe contar con un sistema de recepción telefónica de denuncias, ¿sí?, que le permita al usuario denunciar, por ejemplo, si le sustrajeron la tarjeta, ¿sí? ¿Por qué es importante esta denuncia? ¿Sí? ¿Por qué es importante que funcione las 24 horas del día, los 365 días del año? Porque a partir de la denuncia, ¿sí?, que se le hace al emisor, este es responsable de cualquier cargo que se efectúa mediante el uso de la tarjeta de crédito denunciada, ¿sí? Esto como usuarios del sistema y como asesores de futuros clientes del sistema, es indispensable que lo tengamos en cuenta al momento de decirle a nuestros clientes: me robaron la tarjeta de crédito, automáticamente denuncia el robo, porque desde que pones en contacto al emisor del robo o de la sustracción de la tarjeta, todas las compras, ¿sí?, que entren con posterioridad a esa denuncia, ¿quién va a ser el responsable?
La El entidad emisor, que el banco emisor. El emisor. El emisor del sistema, ¿sí? ¿Entienden el porqué de la importancia de, de la inmediatez de la denuncia, ¿sí? Por eso es que la ley en el artículo 51 establece que esto tiene que funcionar los 365 días del año, las 24 horas del día. Bien. Estábamos en procedimiento y responsabilidad en caso de pérdida o sustracción. Bien. Importes o tasas por seguros de vida o por cobertura de consumos en caso de pérdida o sustracción. ¿Sí? El banco siempre va a salir cubierto de esta situación. ¿Sí? Si hay una pérdida o sustracción, entonces le vamos a pagar un seguro de vida que está incorporado dentro del contrato de tarjeta de crédito, no oculto, pero sí incorporado, que justamente ese seguro, el pago de esa prima está incorporado dentro de los gastos administrativos y que es lo que va a hacer que el día de mañana ese seguro le termine pagando al banco las compras que se hagan una vez que nosotros denunciemos la pérdida o extravío. ¿Se entiende? O sea, seguimos hablando de un negocio jurídico complejo. Hay muchas relaciones jurídicas que se dan para el funcionamiento de este contrato. La firma del titular, ¿sí? Contenido mínimo del contrato, la firma del titular. Acá no dejen de tener en cuenta la ley 27444, ¿sí? Publicada en el Boletín Oficial el 18 de junio del 2018, ¿sí? Que dice que si el instrumento fuera generado por medios electrónicos, el requisito de la firma quedará satisfecho si se utiliza cualquier método que asegure indubitablemente la exteriorización de la voluntad de las partes y la integridad del documento. ¿Esto por qué es importante aclararlo? Porque antes de la modificación, ¿sí? De la 27444, se decía que el contrato tenía efecto, ¿sí? A partir de la firma o la suscripción del mismo. Estábamos hablando de una firma hológrafa dentro de un contrato físico, ¿sí? Esto ha avanzado y hoy sabemos que dentro de esta modalidad contractual, al igual como en el comercio, ya terminó. Al igual que en el comercio, el general, ¿sí? La comercialización electrónica ha invadido el comercio a nivel mundial. Entonces, por eso se ha adaptado este concepto de firma. Sí, te escucho. ¿Alguien quería hablar hoy? ¿No? Alguien que dijo, el problema es que... ¿Se fue? ¿Se fue el del problema? No, la del problema, era una voz femenina. Creo que era un micrófono abierto, profe. Ah, ok, no. Pensé que era algo relacionado con esto. Bien, sigamos con el contenido. Las comisiones que se cobran al titular por el retiro de dinero en efectivo, ¿sí? O sea, tengo que saber si retiro dinero, cuánto voy a tener que pagar. Recuerden que hay una apertura de crédito. Las consecuencias de la mora, ¿sí? ¿Qué me va a pasar si vencido el contrato, si vencido el resumen, no pago? Y las causales de suspensión, resolución y o anulación del contrato de tarjeta de crédito. ¿Sí? Bien. Una particularidad del contrato, les aclaro una cosa, ¿sí? Este tema lo voy a dividir en 2 clases, porque es un tema bastante extenso, el análisis de todas las circunstancias que vienen en la ley, así que no se asusten, a la una vamos a cortar con la primera parte y vamos a seguir con la segunda parte el martes de la semana que viene. Bien. ¿Qué pasa con la renovación contractual en el marco del contrato de tarjeta de crédito? ¿Sí?
La ley establece un sistema de prórroga automática de los contratos, de forma facultativa, ¿sí? Será facultativa la prórroga automática de los contratos de tarjeta de crédito entre el emisor y el titular, ¿sí? Esto de que diga será facultativa, ¿sí? Es una incorporación que tuvo la 25065, porque antes, cuando el contrato era un contrato con tipicidad social, la prórroga de los contratos era automática, ¿sí? Entonces, esto también es otro hecho que motivó a la sanción de la ley, al igual que lo de los pagarés en blancos y al igual que lo de las cuentas corrientes bancarias no operativas. El hecho de que se acote, sí, la prórroga automática. Es facultativa, ¿sí? Si se hubiera pactado la renovación automática, que puede ser, inserta en el contrato, el usuario podrá dejarla sin efecto, ¿sí?, comunicando su decisión por medio fehaciente con 30 días de anticipación. Es decir, es facultativa la prórroga automática. Si igualmente se pactó en el contrato, no significa que estoy de por vida, ¿sí?, cautivo del sistema. Yo puedo, ¿sí?, salir o dejar sin efecto comunicando, yo como usuario, ¿verdad?, comunicando esa decisión por un medio fehaciente con 30 días de anticipación. Entonces ahí le comunico a la entidad emisora 30 días antes que voy a dejar de tener el contrato. El emisor deberá notificar al titular en los 3 últimos resúmenes anteriores al vencimiento de la relación contractual la fecha en que opera el mismo, ¿sí? ¿Esto para qué es? Para que se respete el deber de información hacia la parte más débil de la relación contractual, que justamente es el titular de la tarjeta, ¿sí? Entonces, debo tener una información fehaciente, instrumentada en un elemento particular del contrato, que es el resumen, que lo vamos a analizar a partir de la clase que viene, cuál es esta fecha en la que opera el vencimiento del contrato, ¿sí? ¿Cómo concluye o se resuelve el contrato de tarjeta de crédito? Bien. Tenemos varios supuestos, ¿sí? El inciso A dice cuando no se opera la recepción de las tarjetas de crédito renovadas por parte del titular, las rechaza. Cuando el titular comunica su voluntad en cualquier momento por un medio fehaciente, el supuesto que estábamos viendo recién, ¿sí?, con 30 días de anticipación. Puede haber conclusión parcial del contrato, ¿sí?, y esto se da respecto de los adicionales, ¿sí?, respecto de las extensiones o los autorizados por el titular, ¿sí?, se comunica fehacientemente la conclusión o la cancelación de las extensiones. Entonces, ahí tenemos una conclusión parcial, ¿sí? Yo como titular, llegado el momento de renovar el contrato, decido no renovar, ¿sí?, el plástico a mis extensiones. Entonces, ahí hay una conclusión parcial del contrato. Y lógicamente, sí, acá les puse un último supuesto, muerte del titular de la tarjeta de crédito, ¿sí? Ustedes saben que en caso de muerte del titular, también, sí, se concluye el contrato. Bien. Profesora. Perdón, doctora. ¿Me puedo consultar? Sí, de a una me consultan. ¿Quién primero? En la muerte del titular, ¿qué pasa con las adicionales? Sí, con las adicionales, sí. ¿Las dos que preguntan lo mismo? ¿Quién habla? A ver si los ubico porque estoy compartiendo pantalla. Marcela. Elida Laura. Bien. Marcela y Elida. Marcela Díaz y... Bien, de a una. A ver, primero Marcela. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, la consulta específica sería ¿qué sucede con las adicionales?
Con los adicionales. Con Bien. respecto al último punto del Exacto. anterior, Bueno, en la exactamente. parte, sí, cuando por muerte del titular. Bien. La extinción del contrato, sí, se produce con el titular, lógicamente, ¿sí? Ustedes saben que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, por lo tanto, las accesorias, ¿sí? Que serían las adicionales, van a estar de la mano de la del titular, ¿sí? ¿Está claro? Lo que sí es que luego se verá qué es lo que puede cubrir el seguro, ¿sí? El seguro de vida relacionado en este contrato que cubre la muerte del que está consumiendo, en este caso, ¿sí? Entonces, muerte del titular va a cubrir el seguro de vida las compras realizadas por el titular, no así por sus adicionales. ¿Está? Bien. Y ahora, Élida. Era exactamente la misma pregunta. Gracias, doctora. Ok, bien, perfecto. Misma pregunta. Bueno, resumen, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver a partir de la clase que viene? Vamos a ver el análisis del resumen de tarjeta de crédito, ¿sí? Específicamente de los artículos 22 al 30 de la 25065, teniendo en cuenta la mensualidad de las operaciones, el contenido del resumen, ¿sí? El domicilio de envío del mismo, el tiempo de recepción, el cuestionamiento o la impugnación, ¿sí? ¿En qué plazo lo debo hacer para que sea efectivo? ¿Cuál es el procedimiento que se lleva adelante a los fines de impugnar un resumen de tarjeta de crédito? ¿Y cuáles son las consecuencias que trae aparejada la impugnación de ese resumen? ¿Sí? Es muy importante, ¿sí? Y trascendental el resumen dentro de este contrato y que básicamente el resumen cumpla con todos los requisitos indispensables que establece la ley, atento que si faltare alguno de los requisitos indispensables que la ley le establece al resumen, el emisor puede ver perjudicada la vía ejecutiva. ¿Sí? ¿Se acuerdan que al principio les dije que la ley traía una vía ejecutiva? ¿Sí? Era una vía ejecutiva que hay que prepararla, que es la que le permite al emisor del sistema ejecutar o reclamar el saldo deudor proveniente de la deuda de tarjeta de crédito a través de un título ejecutivo, porque ahora están y se encuentran prohibidas expresamente las cuentas corrientes bancarias no operativas. Bueno, para que eso se pueda dar, para que eso se pueda cumplir, ¿sí? Es indispensable que el resumen cuente con todos y cada uno de los requisitos que expresamente la ley le dispone. ¿Por qué? Porque la falta de alguno de esos requisitos le va a ver perjudicada la vía ejecutiva al emisor y eso va a provocar que el emisor tenga que ir a reclamar el saldo proveniente de la deuda de una tarjeta de crédito, ¿por qué vía? Vía ordinaria. 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 La vía ordinaria, ¿sí? Y justamente es importante determinar que estamos frente a la vía ejecutiva o frente a la vía ordinaria, ¿sí? Porque dentro de las disposiciones comunes de la ley de tarjeta de crédito existe un artículo, que es el artículo 47, que es el que habla de la prescripción de las acciones, ¿sí? Y justamente la prescripción de la acción ejecutiva se establece al año, mientras que la prescripción de la acción ordinaria se produce a los 3 años. ¿Sí?
Entonces es importante tener en cuenta esta distinción, ¿sí? Bueno, yo calculo que siendo la 1 de la tarde y habiendo arrancado a las 11:30 ya no me soportan más. Yo creo que mi voz también necesita un descanso, pero bueno, me gustaría antes de cerrar, si alguien quiere hacer algún aporte más, alguna consulta más. Doctora, ¿puedo hacer una pregunta, pero que es sobre suministro, que una cosita no me quedó clara? Sí, pero espérame a que terminemos, a que nadie quiera preguntar de tarjeta de crédito. ¿Está? Bueno, sí. Porque así es más fácil. Bien. Mientras preparo la toma de asistencia, tarjeta de crédito a la 1, tarjeta de crédito a las 2. Para el examen, ¿qué No, nos recomienda? tarjeta No, es sobre el tema. Tarjeta de crédito. Sí, es sobre el tema. ¿Qué nos recomienda en este tema? ¿Solo la ley o algún material más, aparte de la clase, ¿no? Obviamente? Yo recomiendo la ley, sí, como elemento básico indispensable, complementado con, hay leyes comentadas, sí, pero sin necesidad de ir a una ley comentada, la doctrina complementaria que pueden utilizar para el estudio del contrato, puede ser Borda, Barreira Delfino, Echeverry, o sea, cualquier autor de doctrina que tenga desarrollado este contrato, siempre y cuando, y esto sí es importantísimo que lo tengan en cuenta, que el autor que elijan esté desarrollando el tema a partir de la sanción de la 25065 y tenga en cuenta las modificatorias que se fueron dando, ¿sí? ¿Por qué? Hay una primera edición de Echeverry, ¿sí? Que es el manual de derecho empresario, parte general, que habla del contrato de tarjeta de crédito, una primera edición, pero habla del contrato antes de la sanción de la 25065. Entonces, cambia rotundamente el análisis del tema cuando tenemos el análisis de la ley o el análisis de cuando el contrato no era típico, ¿sí? Ok, gracias. Y bueno, las clases, o sea, si les gustan mis clases, si se entienden mis clases, yo recomiendo que las tomen como elemento para estudiar el tema. Y lógicamente toda la bibliografía y el material que está subido al campus. ¿Nos puede pasar el Power? Sí, ahora paso el Power. Perdón, el Power no termina acá, ¿sí? El Power sigue la semana que viene. Ok, no hay está problema. dividido en 2 partes. Está bien. Claro, porque seguimos después la otra parte de la ley. Está bien. Claro, yo preferiría pasárselos todos juntos. Ah, bueno, no hay problema. Pero, profe, la semana que viene es el parcial también. ¿Cómo la semana que viene es el parcial? Ah, claro, el viernes, porque hoy es 20. Claro. Pero hoy el parcial es el... A ver. Sí, No, es en 10 días el parcial. El viernes que viene, profe. Este viernes no, el que viene. Claro, el viernes de la semana que viene. A ver. Hoy estamos a 20. ¿Sí? O sea que a mí me queda la clase del 27. Ah, claro, es verdad. Sí. Bueno, vamos a hacer una cosa entonces. Les paso el Power hasta acá y el martes les paso la otra mitad del Power. ¿Está? Profe, ¿no podría pasarnos de última todo para que lo podamos leer y de última cuando usted lo da ya lo tenemos capaz que leído? Porque si no es como, parece bastante complejo el tema, como para leerlo, digo yo, y en las clases tengo más preguntas, tipo, sacaron las dudas que tengamos. Perfecto, yo ahora les paso el Power.
¿Sí? Doctora. Por el Al campus. chat me voy. ¿Cómo? Esperen que estoy tratando de pasar el power, ¿eh? Sí, escucho. Quería avisarle que Ketty Martínez hoy no estuvo presente porque tiene un problemita de salud y me pidió que le avise. Uy, pobre, ¿qué le pasa? ¿Sabés? Tiene un problemita en la vista. Ah, Entonces bien. tiene que descansar y sí, estaba Bueno. preocupada, pero le dije que yo le avisaba Me y que le alegro pasaba que no todo. sea más nada que eso en este momento. No, igual viene a consecuencia un poco de la enfermedad, pero bueno, yo le dije igual que le pasaba todo, que se quede tranquila. Bueno, ok. ¿Lo ven? ¿Llegó el power? No. Ahí no me llegó, profe. No, todavía no. Tal vez es muy pesado. A ver. Yo se los comparto por el chat. Ah, perdón. Acá le llegó a Lucas como mensaje directo. ¿Lo ven? El power. No, capaz se lo mandaste solamente a él. Tenés que poner Por en eso, ese Lucas, para todos. ¿estás ahí? Claro, lo podría poner en el grupo de WhatsApp. Lucas. ¿Lo subís, Lucas? Ahí contestó que sí, que lo sube. Perfecto, él lo pasa. No sé por qué me quedó así. Igual, si Lo usted quise pone, mandar a todos. dice enviar a y puede poner todos, porque capaz que tenés Lucas, y pones todo. Sí, pero tal vez Lucas fue el último que me escribió. Disculpe, profesora, ¿hay posibilidades de que yo le dé el presente y me retire? Me tengo que ir. Sí. Decime tu nombre y apellido. Germán Cavicchio, con C. Germán. Cavicchio, con C. Cavicchio, sí, perfecto. Exactamente, gracias, hasta luego. Adiós. Bueno, igual yo ya les tomé asistencia, ¿sí? Mientras hablaba, porque ya los vi todos los que estaban presentes y los que no estaban presentes durante el transcurso de la clase. Germán, te fuiste, nunca nos prendés la cámara, Germán, te cuento, para que sepas que se ve. ¿Ok? Bueno, ahora sí, María, no se rían, es cierto lo que les digo, ¿sí? Si ya establecimos las normas al principio de clases, que íbamos a hacer clases sincrónicas y la sincronicidad implica que nos veamos, ¿sí? Por ejemplo, Cristian va manejando, pero me banca y me mira aún manejando, ¿o no? Eso es clase sincrónica, no importa Hago que lo esté que, en el hago lo que trabajo. puedo mientras laburo, disculpe. No. A ver, no tengo ningún problema con esto. Vuelvo a decir, que la clase tenga un sistema de sincronicidad implica que ustedes la vean en el momento en el que esté donde estén en el trabajo, tomando un café al aire libre, como no me acuerdo quién estaba el otro día, que yo lo envidiaba mucho, etcétera, etcétera. ¿Está? Bueno, dejamos acá entonces, ¿sí? ¿Puedo preguntar, doctora, lo Sí, que le tenía que preguntar? Sí, María. Cuando hablamos del contrato de suministro, usted habló del contrato que estaba regido especialmente por el derecho administrativo, que era el de, por ejemplo, las empresas distribuidoras de gas, de energía eléctrica, de servicios de cloacas y todo eso. A mí lo que me queda la duda es que con el consumidor o con el usuario, ahí sí habría un contrato regido por el derecho comercial, no por el derecho administrativo. ¿Puede ser así? Sí, de hecho dentro de la ley 24240 se contempla en un capítulo especial la relación de consumo proveniente de las entidades emisoras de servicios públicos. Ah, ok, porque yo, esa parte yo digo, ahí hay como dos contratos, el que está entre el Estado y la energía que suministra la empresa que suministra el servicio público y después entre el consumidor o usuario y la misma empresa también. Exactamente.
Pero lo importante que yo les quise remarcar en la clase anterior y que creo que todos ustedes entendieron, sí, es que nosotros en esta materia analizamos el contrato de suministro desde el punto de vista comercial. No analizamos el contrato de suministro de la Ley de Procedimiento Administrativo. Sí, sí, sí. Mil gracias, doctora. Listo. Bueno, Chao. chicos, Doctora, nos una vemos consulta. el martes con la esto- segunda parte de tarjeta de crédito, ¿sí? ¿Y les pasó vuestro compañero el Power? ¿Lo compartió acá en el chat, que todavía no lo veo? Creo que ahora le iba a pasar al grupo de WhatsApp. Bien. Ok. Ahí creo que lo está subiendo. Ahora sí lo veo. Bueno, nos vemos la semana que viene. Chao, profe, gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias, profe.